Hola, buenas noches. Hoy es día 29 de abril y son las 10 de la noche, cuando vamos a comenzar una nueva edición de lo que sería Hispal entre amigos. Mi nombre es Francisco Carbajo y del grupo Hispal hoy nos acompaña Juan Manuel Cruz, nos acompaña también Paqui Álvarez y nuestro amigo Antonio Gil Lechuga, el nono. Y Juanma, ¿con quién nos encontramos hoy? ¿A quién vamos a tener el gusto de Bueno, tener entre nosotros? pues esta noche nos acompaña un buen amigo del grupo. Él es de San Fernando, tiene una serie de capacidades que esta noche nos contará y ha publicado recientemente su primer libro. Si no me recuerdo mal, es Gigante de Lágrimas. Él es Fernando Rodríguez. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Buenas Bueno, noches. una aclaración antes de seguir. No soy de San Fernando, que Ah, no tengo nada en contra de los de San Fernando, pero soy de Cádiz capital. Cádiz. vale, vale. Hubieras Pues, quedado buen mejor apunto. diciendo gaditano. Bueno, no, sí, gaditano porque de alguna forma todos somos ¿Cómo gaditanos los que somos estamos gaditanos? en la provincia. Pero bueno, que es para que simplemente como apunte. Pues me lo Además, apunto. tienes que leerte el libro, hombre, que el libro lo pone. Fernando, la pregunta que le estamos haciendo a todos nuestros amigos, ¿qué tal lleva el confinamiento? Bueno, el confinamiento, vamos a ver, lo llevo bien, bien. No lo llevo muy mal. La verdad es que, bueno, quizás porque esté pasando todos estos días de una baja, de una operación que tuve, en febrero. Y bueno, pues digamos que el confinamiento pues me coge también un poquillo fastidiado con el tema de la nariz, porque me operaron lo que eran el tabique nasal y cornetes y demás. Pero bueno, digamos que no lo estoy pasando mal, no, normal, como todos. Es algo que, bueno, que hay que hacer, ¿no? Y bueno, pues forma parte de lo que nos toca ahora y hay que estar en casita, pues hay que estar en casa. Me parece que estamos viendo la luz al final del Sí, túnel. bueno, la verdad es que, hombre, por la información que nos llega, yo creo que sí, que empezamos a ver un poco ya la luz y a ver si bueno, pues empezamos a retomar un poco la normalidad, o al menos una normalidad, digamos, de poder salir a la calle y de poder estar, bueno, al menos tomar un poco, digamos, Claro, la iniciativa anterior. pues sí. Fernando, qué piensas de esta situación? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a sacar de esta situación nueva para todos? Bueno, vamos a ver, a aprender. Algunos aprenderán, otros no. Aquí se trata de que, bueno, Paqui, hay un, un mare magnum de situaciones en torno a esta pandemia y en torno a este confinamiento y en torno a este virus, que más allá de lo que es, digamos, tener que pasarlo, ¿no? Y bueno, lo pasamos de una forma que al ser una cosa que es novedosa para nosotros, pues vamos, digamos, como ciegos, ¿no? Vamos con los ojos tapados. Pero aquí lo que ocurre es que hay muchos intereses también y todo eso, pues si lo mezclamos, la verdad, aprender, sí, a título personal cada uno aprenderá algo, me imagino. Como sociedad, ya ahí no te puedo decir que aprendamos, necesitaríamos algún virus más para aprender de verdad. Sí, yo al menos pienso así. Visto lo visto, ¿no? Porque yo no soy mucho de estar pegado al televisor todo el día, pero veo que la gente tira cada uno para su lado. Aquí se meten por un lado sanitarios, por otro lado se meten empresarios, por otro lado se meten, ¿me entiende?, políticos, por otro lado. Y claro, pues es muy frustrante, ¿no? De ver de que cada uno mira por sus intereses, ¿no? Cuando deberíamos de mirar por intereses comunes, ¿no? Que es que esto, pues, salgamos cuanto antes de todo esto y bueno, para digamos, luego ir normalizando toda la situación a todos los niveles, ¿no? Pero si empezamos a cacarear y empezamos ahí a graznar de una forma, uno una cosa, otro otra, no creo que esto no sea beneficioso. De ahí de que aprender, pues bueno, sí, yo estoy aprendiendo, en mi caso, pues puedo decir de que cuando hay que hacer esfuerzos, pues los esfuerzos hay que estar para ellos lo mismo que está uno, como se suele decir, ¿no? Para las verdes, pues estará uno para las maduras también. Hay que estar y bueno. Y mirando alrededor, como decía Alaska, ¿no? Veo la vida pasar. Pero bueno, estamos, yo
llevar lo llevo bien y creo que vamos a salir de esta y bueno, aunque no sea de la misma forma, con la misma de la forma tan efusiva de antes, ¿no? Nosotros los andaluces sobre todo somos de mucho contacto, somos personas de tal, ¿me entiendes? Bueno, yo creo que poquito a poco pues llegaremos a ese día y bueno, con la lección aprendida, ¿no? Bueno, de que no debemos bajar la guardia, que vivimos tiempos difíciles, que estamos en el siglo XXI y que muchos de nosotros veíamos las películas por ejemplo, de catastrofistas, ¿no? De los años 80 y demás, ¿no? Y diría, bueno, hay que ver la imaginación que tienen muchos directores, ¿no? Pues mira, para que veas que la imaginación, muchas veces, como se suele decir, la ficción supera a la realidad, ¿no? Y bueno, pues así. Para adelante. Seguimos. Fernando, en tu vida diaria, ¿qué haces habitualmente? ¿Tu trabajo, etcétera? Pues mira, como te he comentado antes, ahora estoy de baja. Mi trabajo estoy en mantenimiento mecánico en el ayuntamiento de aquí de la Villa de los Barrios, que es donde resido actualmente. Y estoy de baja y bueno, pues prácticamente estoy hecho un haragán. Estoy engordando, poca actividad tengo ahora. Leer, ver pues algún documental, alguna cosilla. Y con mucho mono, ¿no? De investigar y de seguir. Tengo muchas cosas ahí que todavía no las puedo de concluir. Y bueno, pues aquí en casa, con mi pareja, con mi hija que de vez en cuando me puedo escapar y verla y demás, que está aquí al ladito. Pero bueno, poco más. Ahora cuando pueda le dice que salga y que salude a tu hija, ¿eh? No, Romina no está aquí. ¿No? Romina está aquí en otra casa que está aquí cerca. Vale. Ella es muy independiente. Ella dice que de tener que aguantarme durante mucho tiempo, no, que ella se va allí. Pero bueno, está bien y va. Bueno, Yo de todas formas le trasladaré el saludo y además pues le diré que vea el vídeo. ¿Está bien? hombre, Después. fundamental. Yo te iba a preguntar, principalmente te iba a preguntar ¿verdad? Porque nosotros conocemos al Fernando investigador, conocemos al divulgador, conocemos al Fernando, digamos, en una faceta diferente. A nosotros también nos interesa muchas veces conocer a la persona. Ya te he preguntado, no, a qué te dedicas. Yo te iba a preguntar por tu mejor obra, por tu hija Domina, que nosotros la conocemos y es un encanto. Y me gustaría saber, digamos, tus inicios, Fernando. Desde jovencito empezaste en este mundillo, ¿cómo entras aquí? ¿Y cómo empiezas a sentir, digamos, tus primeras sensaciones a nivel de sensitivo, que quizás sea tu mayor cualidad? Bueno, mira, en estas materias hay quien entra por afinidad, por curiosidad, ¿no? Bueno, en mi caso fue, digamos, que poco menos que tenía que entrar forzosamente, ¿no? Yo con 9 años pues tuve mi primera experiencia, ¿no? Paranormal. Y en esa experiencia, pues a modo de sueño premonitorio, pues soñé con una, con una, con un suicidio, una persona. Era mi hermana Caridad. Eso fue en el año 75, en 1975, una noche, bueno, pues 12 días antes de que se consumara el suicidio, pues soñé con ella. Y bueno, pues en ese sueño, pues con una frialdad, pues truculenta, ¿no? Con todo lujo de detalles, pues vi cómo ella cogía y se suicidaba tal y como se suicidó, que fue subiendo a la azotea de un edificio de 11 plantas y tirándose, lanzándose al vacío, ¿no? Bueno, eso está todo contrastado, ¿no? De hecho, esa mancha en mi expediente, ¿no? Por decirlo de alguna forma, familiar, bueno, pues hizo de que a raíz de ahí, pues yo, con esa edad, ¿no? Que para un crío de 9 años, pues es muy difícil de encajar un golpe así, ¿no? Porque al margen de que mi difunta madre, ¿no? Que ya murió hace un par de años en el incendio también, a mí es que me han rodeado muchas tragedias, no sé por qué, ¿no? He tenido que padecer tanto con mi familia, ¿no? A cuenta de todo esto, ¿no? Pero volviendo al tema de mis inicios, eso hizo en mí que de alguna forma me planteara el seguir, ¿no? En vez de apartarme, ¿no? O de dejar a un lado, pues yo no sentí temor y yo me involucré en todo esto, leí mucho,
empecé a leer libros, de alguna forma no llevaba una vida como un crío normal, de 9, 10 años. Luego, pues continuaban ciertos sueños. En esos sueños, pues, de alguna forma volvía a ver, ¿no? Volvía a ver algún tipo de desgracia, o eran sueños que no eran muy, muy positivos, la verdad. Soñé con un accidente que tuvo mi hermano también, un accidente de tráfico. Volvió a suceder igual. Más adelante, pues, ya me metí en la investigación, muy jovencito. Te he dicho, pues, me dio por leer, ¿no? Tengo libros de parapsicología de prácticamente de los años 70, 70 y tantos, y de ahí pues empecé a recopilar mucha información. Yo quería saber realmente qué pasaba conmigo, ¿no? Porque yo no era un niño de los que juegan al trompo o a los Meblis, ¿me entiende? Como cualquier otro crío, ¿no? Y de ahí pues era por un lado era frustrante y por otro lado pues era curiosidad que empezó a despertar en mí pues algo que me animaba, ¿no? A continuar con esto, ¿no? A la vez bueno, ya que me hice mayor, ¿no? Pues en mi etapa vamos, de adolescente y eso, pues estuve en contacto con gente que ya, pues, bueno, yo recuerdo que en Cádiz Capital, ¿no? Cuando había algún evento, ¿no? De tipo de una conferencia, ¿no? Yo recuerdo de dar a Jiménez del Oso, de dar más de una conferencia en Cádiz Capital. Luego también veía también que estaba en auge JJ Benítez. Había, en fin, que eran tiempos en los cuales pues yo iba, digamos, como saciando, ¿no? mi curiosidad. Y bueno, pues a raíz de ahí ya pues empecé, cambié de residencia, me vine al campo de Gibraltar ya con 18 años. Y bueno, pues también viví unos años en Sanlúcar de Barrameda, que todavía tengo allí a mi padre, que vive solo y tiene 89 años y está viviendo solo. Qué buen sitio para vivir. Sí, pues está muy cerquita de la playa, ¿eh? Está allí en Quinto Centenario, que tiene su casa allí, y que fue el piso que ardió, ¿no? En el 2018, en el que falleció mi madre. Y bueno, pues lo arreglamos y sigue allí viviendo. Sigue allí viviendo por su voluntad, no porque porque él es que él lo dice, yo soy callejero. Él lo dice abiertamente, yo soy callejero y a mí me gusta la calle. Y el hombre sale, ahora lo tengo más controladillo, pero la verdad es que la verdad que tiene. Fernando, ¿y qué mejor sitio que vivir pasa que es Sanlúcar? Bueno, Sanlúcar sí, ¿no? Sanlúcar, yo tengo muy buenos recuerdos de Sanlúcar y de hecho, pues la suelo de visitar con mucha frecuencia. Y tengo allí todavía alguna tía, una tía paterna tengo por parte de mi padre. Y bueno, tengo todavía mis primos allí, tengo mucha gente allí, también voy a Cádiz y eso, pero bueno, que Sanlúcar lo que tiene es que, bueno, Sanlúcar ha tenido etapas, ¿no? Ahora está un poquito también con el tema porque Sanlúcar, como vosotros sabéis, pues vivía del vino, ¿no? Prácticamente era el campo y la pesca, ¿no? La pesca está fastidiada y el vino, pues arrancaron casi todas las viñas y sembraron flores, que es lo que está en la parte de Chipión, la parte. Y aquello, pues lo que se ha quedado solo es el marco de Jerez, la marca de Jerez, ¿no? Que es la que está de viñas todavía y está. Pero bueno, ya te digo que para vivir sí, para trabajar ya sería un poquito más, porque aquello, el paro lo tiene muy castigado también y bueno. Pero vamos, que yo cuando me jubile me voy para allá. Yo lo tengo claro. Voy a tener mi Cádiz cerquita, más cerquita que de aquí. No va a ser un clima tan. Aquí en el campo de Gibraltar hay mucha humedad, ¿no? La del estrecho, ¿no? El tiempo cambia, ¿no? Es un levante bastante molesto. No quiero a los campos gibraltareños no vayan a tomarlo esto como algo de que sea simplemente hablando de climas yo tengo la predilección sobre aquel rinconcito y la bahía de Cádiz, eso me encanta, ¿no? Fernando, aparte de los sueños premonitorios, tengo entendido que sueñas con lugares Sí. con total lujo de detalles, que luego cuando vas a visitarlo, pues la verdad que te quedas impresionado, ¿no? Cuéntanos sobre ese tipo de sueños. Bueno, pues eso es, digamos, el modus operandi mío. Yo generalmente cuando visito a un lugar,
hay sitios que entro en ellos porque paso por la puerta y entro en ellos, ¿no? Pero hay otros muchos que son a través de sueños, ¿no? Y en estos sueños, pues, generalmente no suelo ver fachadas, veo interiores, ¿no? Es como una vista, digamos, a nivel, como si llevara una cámara yo y fuera grabando, ¿no? Hay detalles interiores donde luego, pues, trato de contrastar con incluso, bueno, hay gente, vosotros mismos, creo que a Paco yo en una A ocasión... mí me ha llamado más de una ocasión, Exacto, efectivamente, ¿no? y me ha descrito un sitio y me ha preguntado, oye, Paco, esto que yo he visto, no sé qué, no sé cuánto, puede ser por Sevilla, por tal sitio, puede ser convento tal. Y la verdad es que si lo soñaba, la verdad es que lo cuadraba, ¿eh? Lo enmarcaba perfectamente, ¿no? Yo es que, yo te digo, la información, el por qué esos sueños, lo desconozco a día de hoy, no lo sé. Yo sé que son llamadas, ¿no? Es lo que yo le llamo el efecto llamada en mí, ¿no? De alguna forma, pues sitios tan cercanos como, por ejemplo, estos que comentas tú, Paco, en Sevilla, como por ejemplo en el norte de España, en Portugal, en muchos sitios, ¿no? Que he estado. Y bueno, muchos tengo todavía que no, por razones, bueno, que todos conocemos, ¿no? Del tema de la alerta que hay, ¿no? Y demás, pues no los tengo todavía, no los he visitado. El hecho es que cuando ya tengo, digamos, ubicado y identificado el lugar, pues lo visito, ¿no? Lo visito y ya, pues, generalmente casi todos los sitios que visito y son por un sueño de esta forma, pues he cogido y, como suelo decir, he hecho diana, ¿no? He tenido una experiencia y, bueno, pues la experiencia de coger y de contactar con entidades bueno, que están de alguna forma ancladas allí, ¿no? Que es lo que es lo que suele ocurrir, ¿no? Generalmente son personas que han fallecido en lugares como hospitales, sanatorios, eh, centros penitenciarios, cárceles abandonadas, hoteles, ¿no? Hay un compendio muy amplio, ¿no? de lugares. No tienen por qué ser solamente hospitales, ¿no? Sanatorios, ¿no? Desde casas particulares hasta, pues, no sé, yo he ido hasta, por decirte, he estado hasta en barcos, ¿no? He estado en el interior de barcos, ¿no? Aquí en el puerto de Algeciras, pues he estado en más de un ferry que estaban anclados ahí, ¿no? Y he entrado dentro para experimentar. He estado en coche, he ido a desguaces de vehículos donde le he dicho mira, necesito ir a tal coche, ¿no? A tal coche. Sí, ahí hay un Forescore que está destrozado. Bueno, ¿y cómo sabes que cómo hay un Forescore ahí? Pues no lo sé, pero ¿te importa? Bueno, y a lo mejor me manda algún chaval conmigo y algo, ¿me entiendes? ¿No? Simplemente tocar el coche, ya tengo... Fernando, pero no, en estos casos que nos estás comentando es a través de los sueños, ¿no? Sí, ¿Y tienes alguna otra capacidad de eso? Bueno, vamos a ver, Cuéntanos algo. cualquier sensitivo, medium sensitivo, ¿no? Pero que medium hay varios tipos de medium, ¿no? Tienen los de incorporación, tienen los sensitivos, tienen... En los medios sensitivos casi siempre operamos de contacto, ¿no? Con el contacto. De ahí que recibamos, bueno, pues si esa energía, digamos, está ahí, ¿no? Ya luego, como hagas tu trabajo es distinto. Hay quien digamos, con el péndulo se inclina más con el péndulo, hay quien utiliza la bola, hay quien utiliza, ¿entiendes? Pero fuera parte de los sueños, porque me llamen a lo mejor de una casa, me llama una persona, una investigación a lo mejor privada, y me llaman de una casa, mira, me está pasando esto, puedes venir. Bueno, sin problema, voy y inicio una investigación de la misma forma que pueda ser yendo a un edificio que haya soñado antes con él. Son personas que me llaman. Lo de los lugares, los de los sueños, pues, no sé. Yo creo que tiene que estar conectado con mi propio inicio, Paqui, por el hecho de que yo empezara con un sueño. Y de ahí a lo mejor quizás he hablado con gente, ¿no? Con psicólogos, psiquiatras, he hablado con neurocirujanos, he hablado con personas y a ver si me podían de alguna forma, pues, bueno, aclarar este extremo, ¿no? De lo que para ellos ya hablar de parapsicología o hablar ya es raro, ¿no? Ya es algo que ellos no bueno, que la ciencia siempre sabemos de que mira de reojo a todo esto, ¿no?
Y de alguna forma, pues bueno, no me da una explicación tampoco, ¿no? De que no es, por ejemplo, como, porque hay cosas que sí, ¿no? A mí, cuando yo tenía un sueño y amanecía con los ojos resecos, ¿no? Y tenía como de haber llorado, y me dice, sí, no, es que el sueño, dentro de los sueños se puede llorar, ¿no? Eso es un acto que tú puedes hacerlo, lo hacen muchas personas, o sea, y hay cosas que sí, que me han dado respuesta, otras que no. Lo de la vinculación con los sueños, ya te digo, no quiere decir de que sea exclusivo en mí, ¿no? Yo tengo otros modos de actuación, pero bueno, el hecho de visitar esos lugares así, esos gigantes de lágrimas, pues sigue siendo de esa forma, la mayoría de las veces, salvo que, ya te digo, vaya a algún lugar, me llame la atención, decida entrar y bueno, y a lo mejor pues puedo llegar a percibir allí algún tipo de energía, ¿no? Que primero utilizo el péndulo para medir y después pues ya simplemente alcanzar un estado de concentración bueno, pues poder luego visualizar en mi mente, claro está, yo no lo veo físicamente, es simplemente verlo dentro de mi mente. Y ahí es donde, bueno, es donde tengo, al principio, pues serían unas manchas difusas, unas manchas generalmente de color grisáceo, que se van tornando con una claridad y ya, pues, digamos que a esa energía le pongo rostro, ¿no? Y ya, pues, puedo llegar a ver a esa entidad en mi mente y entablar, pues, una comunicación, pues, que puedo hablar físicamente. Yo puedo hablar, puedo decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué año es? ¿Por qué estás aquí? ¿No? O para mi interior, y un vínculo, pues, puramente psíquico, ¿no? Y hablar con la mente y comunicarme a través de la mente sin mencionar una sola palabra. Eso es, esto no es para cualquier sensitivo, son situaciones que se presentan. Date cuenta que incluso el estado de ánimo de un sensitivo, dependiendo de cómo esté, ¿no? A la hora de iniciar una investigación, pues también se puede ver alterada esa investigación. Como te puedo decir, de que he llegado a sitios, yo me he hecho 100, 400 kilómetros y he llegado a un lugar. Y yo tengo dentro de mi decálogo, ¿no? Que empleo a la hora de investigar, pues lo primero es, con todo el respeto que se merece un lugar, ¿no? Sea el que sea, yo pido permiso a ese lugar. Yo no entro a saco en un sitio como veo muchos jóvenes que hoy día pues entran en los lugares para investigar con la cerveza en la mano y con la grabadora en la otra, ¿no? Yo tengo una forma de investigar que, bueno, a lo mejor me he hecho viejo, ¿no? Y soy un poco carca, ¿no? En el tema este y quizás me muestro muy respetuoso, eso sí. Y como he dicho antes, hacer muchos kilómetros y al final no he entrado. No he llegado a entrar en el sitio. No se me ha permitido entrar. ¿Cómo? Es muy fácil. Yo me voy Si es una puerta, pues toco el umbral de la puerta. Simplemente ya cuando yo empiezo a encontrarme en un estado, ¿no? de un estado alterado a la hora de coger y de iniciar esa investigación psíquica. Si veo de que tengo un malestar general, si veo que me da un calambrazo en la espina dorsal y me siento inquieto, Fernando no entra en ese edificio, le da igual lo que haya hecho. Salgo y me fumo un cigarro. Antes fumaba como un cosaco, ya me quité, pero antes los devoraba. Yo me he llegado a fumar 3 paquetes de tabaco una noche. Madre mía. Pero sí, ¿no? Es que muchas veces, la verdad es que cuando es un grupo, Guama, cuando se trata de un grupo, pues mira, vosotros lo sabéis, ¿no? Cada uno tenéis vuestra misión, cada uno, bueno, de alguna forma, pues acompaña, ¿no? Y sabéis de que no estáis solos. Lo mío es trabajar en solitario. Yo he sido siempre un lobo solitario. De ahí de que no me haya, digamos, hecho, digamos, de ninguna fama, porque los que trabajamos solos y los que trabajamos y nuestras investigaciones las tenemos para nosotros, ¿no? Yo he sido muy cauteloso. ¿Por qué? Porque de alguna forma, al haberme pasado lo que me pasó, al haber iniciado yo, ¿no? Todo esto de la parapsicología, al iniciarme yo en la parapsicología como lo hice, ¿no? A través de esa catástrofe, ¿no? Por decirlo, que me sucedió a mí y a mi familia. Pues yo soy muy reservado, ¿no? Y de alguna forma yo no he sido de los que lo publican todo, lo ponen todo, o no, yo lo he hecho para mí. Luego, con el tiempo me he ido, sí, ¿no? Dando un poco más a conocer, ¿no? Y bueno, para llevar más de 30 y tantos años que llevo en esto, pues la verdad es que soy un perfecto desconocido, yo lo sé. Pero no por ello
la verdad es que yo no perseguía, creedme cuando os digo de que no perseguía el tener un nombre en el mundo del misterio. Simplemente yo quería avanzar, ¿no? Y aquí el avance es muy lento, es muy lento. Y bueno, aquí estamos. Fernando, verá, yo tengo una duda. Tú sabes que últimamente hay mucho sensitivo, han aflorado mucha gente en este mundillo, que entre comillas serán o no lo serán. ¿El sensitivo nace o se hace? Una persona tiene que nacer con esa sensibilidad o puede, digamos, puede ir encauzándola, puede ir metiéndola por vereda, digamos. ¿Tú qué crees? Lo que sí te pido que no sea un poquito breve porque queremos meterle mano a tu gigante de lágrimas y no queremos quedar sin tiempo, porque el gigante de lágrimas hay que darle leña. Bueno. Mira, personalmente yo pienso de que el sensitivo tiene que nacer. Pero también te voy a decir una cosa. He conocido gente, porque yo he tratado de relacionarme con mucha gente, ¿no? Para bueno, cambiar impresiones y de alguna forma, pues saber algo más, ¿no? Sobre los demás sensitivos, ¿no? He conocido gente que a través de entrar en un hospital o tener un accidente, algo les ha cambiado. Pero eso no quiere decir tampoco, porque una persona puede tener ciertos dotes, ¿no? Ciertas facultades, pero no me llega a mí a convencer, ¿no? El hecho de que sea como sensitivo, como medium sensitivo, ¿no? Yo, los que he conocido que me han dicho que era de nacimiento, o al menos como yo, que yo me di cuenta a los 9 años por lo que tuve, ¿no? Pero bueno, yo me inclino a pensar más que son los que nacen. Esto es algo que viene en nuestro ADN, y bueno, no lo sé. No, dale tú, que me he colado sin querer, mi hermano. Me parecía que era yo, pero bueno. Bueno, vamos a pasar ya a tu libro. Bueno, en tu libro nos hablas de muchos lugares. ¿Cuál de ellos, los que describes en el libro, es el que más te ha llamado la atención y el que más te atrae? Yo estoy quitándome preguntas. Bueno, pues lo tenéis vosotros ahí en Sevilla. Y ya no existe. Bueno, no sé, existe parte de él, existe parte de él. Bueno, parte de él, todavía sí. Psiquiátrico de Miraflores, para mí, ya lleva muchos años antes de llegar a este sitio, pero en el psiquiátrico de Miraflores yo tuve una serie de experiencias que fueron psicorragias puras y duras, ¿no? Eso fueron, para mí, el torrente que me recorría por mi interior y esa energía que pululaba en el ambiente. Y el ir, además tengo al amigo José Antonavo y lo tengo de testigo, que él estuvo muy cerquita mía y bueno, y me vio, ¿no? Al mismo tiempo que otras personas, Manuel Delis también, en fin. Era como una especie de zombie. Iba a los sitios y en el sitio donde iba, pues iba como un borracho dando tumbos, iba por un pasillo de lado a lado, ¿no? Y yo creía de que no sé, que me iba a dar algo, porque es que era una planta, otra planta, ¿me entiendes? Y bueno, y le saqué un provecho impresionante, ¿no? A esa visita, ¿no? Un lugar donde te quedas exhausto cuando terminas. Yo me quedé exhausto, me senté en los escalones de la entrada, digamos, principal, esa escala, de las escaleras, de las que tenía tantas escaleras, ¿no? Estaba yo entonces, Antonio Boy, me miró, me dijo, ¿qué? Y digo, pues, dice, anda, que te has dado un palizón. La verdad es que disfruté porque, bueno, margen de la tristeza, ¿no? Que sientes, ¿no? Bueno, de que has podido, ¿no? Ayudar de alguna manera, ¿no? A esas personas, ¿no? En el psiquiátrico de Miraflores, bueno, para mí quedó claro de que había, por determinadas personas, había muy, muy, muy malas prácticas. Y bueno, eso pues, la verdad es que en el momento de estar allí, de eso, pues me consternó de tal forma de que podríamos decir de que a la hora de investigar, el hecho de sentir tal tristeza, tal agobio, tal opresión, pues sería un antes y un después. Y ya te digo, creo que fue en 2012 que estuve, no hace tanto.
Y ya te digo que he estado en muchos sitios, lugares mucho mayores, lugares donde supuestamente tuvieron que pasar más personas, ¿no? Date cuenta de que en un psiquiátrico, pues las personas que están allí, pues tienen, hombre, patologías, ¿no? De disfunciones cerebrales, de esa locura, ¿no? La palabra manicomio, tanto odio, porque no me gusta la palabra manicomio. En toda Andalucía se ha dicho. Pero personas que sufrían en cuerpo y en mente. O sea, personas que sufrían porque muchas de ellas, pues debido a esos retrasos o esas patologías que tenían, pues se orinaban en las camas, defecaban donde les parecía, otras tenían a lo mejor costumbres de correr y bueno, pues desde lo que, bueno, todo aquel investigador que ha investigado en este lugar, habrá visto de que a lo largo de los años pues ha habido algunos tipos de sucesos que cuanto menos pues son bastante escabrosos, ¿no? Desde suicidios y demás. Allí, de hecho, Fernando, acogiéndose a la ley de maleante, entraron muchas personas que no solamente tenían problemas psicológicos, Correcto. y de hecho se practicaron lobotomía, se practicaron electroshock, una serie de cosas. ¿Tú en tus visitas has captado alguna información de ese tipo, sobre ese tipo de actuaciones, ese tipo de hechos? Yo estuve en la... Yo llegué, bueno, tengo que deciros de que cuando, la primera vez que yo estuve dos veces, ¿no? La primera fue con José Antonio Boy y con Manuel de Lee. Y bueno, fuimos invitados por un grupo, no me acuerdo ahora, que me perdonen, sí, pero fuimos invitados por un grupo, creo que era de ahí de Sevilla, y bueno, ellos nos acompañaron durante un tiempo. Y en la primera investigación, en el primer contacto que tuve yo, pues estaban ellos por allí. Claro, yo cuando les dije lo que había sucedido, pues... ¿El grupo puede ser GPS, Fernando? No te puedo decir, Paco. No, sí, yo creo recordar que haberlo visto con GPS. No sé si fue allí o en la casa de la loca o algo. No sé yo si pudiera ser Lorenzo y Mari Carmen. No me acuerdo. No te acuerdas, bueno, igual. No me acuerdo. Sé que había una muchacha jovencita, bajita, con gafas, pelo largo, rubia, y había dos chavales jóvenes. Vale. Y fueron los que de alguna forma nos introdujeron, porque y nos dijeron. Pero bueno, yo subí hasta, creo que fue la última planta, un corredor con unas líneas, creo que eran amarillas pintadas. Y bueno, entré en una habitación, derecho a la habitación, venía José Antonio Boy conmigo detrás con una cámara. Y bueno, pues ahí lo que pude experimentar pues fue a una mujer joven que la veía, estaba con las piernas retraídas, los brazos rodeándole las piernas, con unos pelos morenos muy largos. Estaba llorando, estaba envuelta en una sábana que aquello es que era una imagen de una película esta de terror, ¿no? Porque la sábana sucia, olía mucho a orín, era todo lo que percibía. Y me estuvo explicando de que la pegaban, que la estaban maltratando, que de alguna forma había una religiosa que de alguna forma pues le estaba castigando. Y bueno, pues esa chica pues fallecería, ¿no? Y bueno, pues no realizó su tránsito y quedó allí anclada, ¿no? Fueron una de las víctimas que bueno, que durante esos años pues quedaron ahí, ¿no? Y de alguna forma, pues lo mismo que apareció, ¿no? De una forma pues muy impetuosa, pues se desvaneció. Apenas pude de concluir la investigación porque lo mismo que apareció se desvaneció. Me dijo un nombre, no sé, yo luego me dijo Sor Ana. No me dijo más nada, simplemente eso. Luego, en otra ocasión, pues una entidad que estaba en las escaleras estaba entre plantas, entre una entrada. Sabéis que allí había una planta donde había una especie de esto de graffiti que ponía la crisálida. Sí, la crisálida, la tercera planta por ahí, que son unas venas. Pues, sí, pues ahí con eso se hizo concretamente por un videoclip
Eso no tiene nada que ver, eso es un graffiti que se hizo No, concretamente yo te doy la referencia de Sí, lo que sí, estaba ahí. pero se hizo por un videoclip, precisamente, que ese videoclip, si se busca en internet, está todavía, y el grupo se llamaba La Crisálida. Pues ahí en esa planta también tuvimos tuve, José Antonio, como dice, él le gusta estar a mi lado y la verdad es que, bueno, se quedó tan sorprendido como yo, ¿no? Es una entidad que de alguna forma son rebeldes, son entidades que de alguna forma pues saben que han fallecido, pero por la razón que sea ellos no quieren marcharse de allí. Eso se repite en muchas ocasiones, ¿no? Y bueno, pues se mostró rebelde hasta el punto de tener más de un arrebato, bueno, una energía que tiene ciertos arrebatos y bueno, desde temblar la propia puerta, una puerta que bla, 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 bla. Y luego pues invitarla a que se manifieste, ¿no? Porque ya que, y no, hasta que nos volvemos, y entonces cuando ¡blau! Aquella puerta pues cierra con una fuerza vamos, nos dejó a los dos, pues. Y también en la zona ya más oscura, en una zona que ardió, una zona que hubo un fuego, que son los sótanos. La cocina. En aquella zona también había recuerdo que había una zona cercana a las cocinas que estuve un tiempo también, hice un aislamiento y bueno, allí me dejaron solo porque ellos salieron fuera a tomar algo. Yo me lo estaba tomando con mucho interés. Los compañeros salieron a tomar un refrigerio y yo pues me quedé solo. Y también había pues, esa era una persona que de alguna forma, debido al desorden emocional que tenía, era imposible de poder, porque claro, en estas comunicaciones, date cuenta de que una persona cuando fallece, todos los rasgos que tenía en vida, como carácter, todo eso se lo lleva. O sea, que tienes que, si hay una persona que de alguna forma, pues es que te digo yo, una persona que sea, tenga mucho temperamento, una persona que sea, eso se lo lleva y la tienes ahí. Cuando tú entablas una conversación con esa entidad, se muestra tal cual. Esa persona no estaba dispuesta a hablar mucho, pero si de alguna forma sabes cómo entrarle, entre comillas, ¿no? Pues le puede sacar cosas. Esa persona tuvo dos intentos de suicidio allí una se quiso colgar por el, digamos que el ojo de las escaleras principal, y la otra se quiso cortar las venas, porque sacó un cuchillo de la cocina, se lo escondió y se quiso cortar las venas. Esa persona, lógicamente, no estaba bien de la cabeza cuando tenía una patología severa. Y bueno, estuve con ella, intenté de hacerle razonar, de decirle de que aquel lugar ya no era un sitio donde debería de estar, que él estaba allí solo. Una y otra vez me decía que por qué no iba la madre, que por qué no viene mi madre, por qué no viene mi madre, y porque mi madre viene, porque mi madre me trae comida, porque mi madre, claro, es que ello es normal para cualquier experiencia de estas, pues para ellos el tiempo y el espacio ya no es algo que Sí, les pueda hacer una referencia, ¿me entiendes? Tú preguntas a cualquier finado de esto, cualquier entidad energética, y te está diciendo, por ejemplo, desde la última fecha en que él tiene conocimiento de que estaba vivo. O sea, en un accidente te puede decir, ¿y cuándo falleciste? Te puede decir, pues era en 1972, claro. Pues, lógicamente es la fecha en la que fallece. Y bueno, pues ahí ya te digo, fueron 3 experiencias bastante, y luego al margen de lo que iba por todo el recinto, ¿no? Sintiendo y recopilando. Estuve, hombre, fastidiado no es la palabra, porque a mí lo de fastidiarme no, pero estuve bastante, emocionalmente estuve bastante, bueno, tocadillo, ¿no? En el sentido de que para mí, ya te digo, que fue un lugar que me hubiera gustado de ir 200 veces más, por el hecho de tener nuevas experiencias, ¿no? Aquello era un hervidero. Cuando un sensitivo entra en un lugar y está, digamos que no sabe dónde acudir, porque es que es así. ¿A qué Estás lugar, como. a qué lugar, Sí. Fernando, no volverías? De los que hayas visitado y no te hayas encontrado algo, nada bueno. Bueno, vamos a ver. Yo una vez, creo recordar, no fue ni aquí en España, fue en Portugal. Creo que fue en Valongo.
en un sanatorio, el sanatorio de Valongo, está en un cerro. Y bueno, ahí pues tuve, ¿no?, un sueño con ese lugar. Cuando ya lo cogí, lo identifiqué, pues me planté en Portugal, fui a más sitios además de ese mismo viaje. Y una vez que llevaba allí un tiempo, pues bueno, estaba un poco, llegué con buen tiempo, el tiempo se torció, recuerdo, se puso a llover, un viento enorme. Es un lugar muy, muy tenebroso, ¿no? Porque es un lugar que está muy devastado, muy destruido, pero tiene una parte de abajo que lo que son los pantanos, que es muy, además te puedes perder con mucha facilidad, incluso hay muchas trampas, ¿no? Y en ese lugar, pues bueno, yo estaba frustrado porque de alguna forma no había intentado de comunicarme con esa entidad que yo ya estaba convencido de que estaba allí. Me estuvo correteando, ¿no?, entre comillas, correteando un poco. Y bueno, cuando contacté con ella en el exterior del edificio, porque no fue ni en el interior, fue en la parte de atrás, ¿no? Aquello es un complejo, ¿no? Había una capilla, había unos talleres, había varias cosas, ¿no? Y bueno, pues una vez que llegué a contactar pues igualmente, curiosamente, pues a este hombre también lo habrían maltratado, ¿no? Lo habrían maltratado y de alguna forma, pues él pagó, ¿no?, esa ira conmigo. Me estaba echando. Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Ella es mala, ella me pega, ella... Y yo, pues, ¿no?, queriendo saber algo más, pues bueno, lejos de conseguir un ambiente pues más tenue, ¿no? Y, pues digamos que esa entidad pues ya prácticamente pues me lo puso claro. Yo tenía que haber hecho caso, pero por motivos de climatológicos, ¿no? Pues aquello, ya recuerdo que llegaría después de comer. Había estado subiendo durante una pista de albero, de Zahorra, un trecho y todo bacheado y todo lleno el coche, el coche lo dejo allí. Y cuando llegué allí, pues el tiempo cambió, sorprendentemente cambió, se cerró el cielo, empezó a llover, un viento que silbaba por entre los pasillos aquellos. Y bueno, pues eh, una vez que hablé con esta entidad y me dijo que me invitó de alguna forma, no, yo tengo que decir de que al principio, como he explicado antes, yo toqué en el umbral y yo no sentí nada. Por eso empecé a investigar. Pero luego esta entidad, por la razón que sea, pues quería que yo me fuera de allí, ¿no? Tenía que haberle hecho caso. Eso entra dentro de para los que investigamos de esta forma y nos tomamos en serio, ¿no? Y bueno, y le tenemos cierto respeto, ¿no?, a estas entidades, ¿no? Hay que siempre con el máximo de los respetos, ¿no? Pues de alguna forma pues fallé a mi modo de entender esto y de trabajar. Y pasé una noche perra. Pasé una noche perra, una noche porque, bueno, me quedé en el coche. Creo recordar que estaba escuchando una emisora portuguesa que ponía música de la que a mí me gusta, ¿no?, que es un poquito de rock, ¿no? Y bueno, hasta que me quedé dormido. Pero tuve que tener un sueño, tuve que tener una pesadilla bastante grande. El hecho es que me desperté y bueno, pues estaba todo el interior del coche empañado. No veía lo que había afuera. Escuchaba todavía de caer algo de agua. Pero en el sueño tendría que haber de sentido de tocar en el cristal. De alguna forma, algo había que me estaba todavía perturbando, ¿no? Al sanatorio de Valongo, mira, pues si me dice otro sitio, pero allí no tendría muchas ganas de volver, la verdad. No porque, hombre, puede cambiar la situación, ¿no? Date cuenta que yo he ido a muchos sitios muchas veces. Yo comparo las investigaciones siempre con el respeto, ¿no? Pero con la pesca. Tú vas a un sitio con la caña y en un sitio puedes coger 3 pescados. El día siguiente no coges ninguno. Y es el mismo sitio. Pues date cuenta de que por eso muchas veces, para investigar, con una vez casi nunca es suficiente. No es suficiente, claro. Tienes que ir muchas veces. Entonces, claro, como ir, pues sí. Pero vamos, ha sido de las experiencias más, no por el miedo, no por lo que, sino porque me sentí mal porque tenía que haberme ido. Lo que pasa es que, claro, yo digo, me la juego porque con lo que está cayendo ha sido, digamos, con tiempo seco y lo he pasado fatal para subir, pues imagínate ahora con el tiempo, con aquello embarrado y eso.
pues no. Y bueno, y me quedé allí, creo que eran las 6, en cuanto amaneció, que sería las 6:30 de la mañana, y cogí y me quité de medio. Fernando, otra Dime. faceta tuya es la radio, ¿no? Sí, En bueno, tu programa Cajón de Enigmas que nos ofrece, que podemos encontrar. bueno, Cajón de Enigmas lleva ya tiempo Que que no no sale funciona, sí. que no funciona, sí. Bueno, Pero volverá, Fernando. bueno, no voy a decir que no, Paco. La radio lo que ocurre es que te absorbe mucho tiempo, ¿no? Y claro, no, también te proporciona, pues te reconforta mucho, ¿no? Y es muy, porque la radio es mágica, ¿no? Y la verdad es que nosotros tuvimos bueno, una experiencia que podía haber durado bastante más y, bueno, y la política y muchas cosas no se hubieran metido por medio, ¿no? Y bueno, pues estábamos en una emisora local, municipal, y bueno, pues la tuvieron que cerrar, y bueno, por lo que fuera, la cerraron y se acabó, ¿no? Luego hice algunos programas más en otras emisoras de aquí cercanas de aquí. Pero, ya te digo, la faceta mía de divulgación, esa ha sido, digamos, ya posterior, ¿no? Lo que pasa es que, de alguna forma, me gusta, ¿no? Me gusta de contar las cosas, ¿no? Ya la faceta de divulgación también ha sido una vez que yo, de alguna forma, salí del armario a la hora de decir, contar mis historias, de no guardármelas. Esto en los años 80, pues imagínate, a mí me han llamado de todo. Yo recuerdo que años 85, 86, y bueno, dependiendo de con quién hablaras y dónde hablaras, pues te podían colgar a San Benito y ya eras vamos, un lunático, un majareta, Tío cualquier cosa, raro. ¿no? Claro, y entonces pues dices tú, bueno, pero la divulgación es bonita, te absorbe mucho tiempo. Yo ya, con la edad que tengo, que no soy ningún chaval, ¿entiendes? Pero me gustaría todavía hacer alguna cosilla más. Sí, la verdad es que sí. Sí, porque tengo muchas cosas más, ¿no? Gigantes de Lágrimas es una porción, en realidad, de lo que yo llevo ya a mis espaldas, ¿no? Hay muchos sitios donde, bueno, los he dejado porque, digo, bueno, dependiendo del éxito que tuviera, que la verdad es que no entra dentro de mis pretensiones, que el libro sea, ¿me entiende? Un bestseller, ¿no? Pero que es a modo de sentirme a gusto, ¿no? Ya he hecho prácticamente lo que dicen que un hombre tiene que hacer en la vida, ¿no? Para estar tranquilo. Ya me quedaba el libro y ya prácticamente, pues casi Montar en que globo te falta, ¿eh? montar en globo. ¿No? A ver, tener un hijo, plantar un árbol y montar en globo. O Sí, monta en globo, que es muy chulo. Monta en globo, que es muy chulo, en Fernando. la Capadocia, sí, cuando vaya a Turquía. No, dale. Pero, Oye, Fernando, ¿alguna vez alguna entidad te ha querido transmitir algo para que se lo digas a otra persona y has podido hacerlo? sí, 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 muchas cosas. ¿Y se puede decir alguno? A ver, ¿Puedes contar alguno? bueno, mira, aprovechando de que bueno, me va a matar cuando me oiga, pero bueno. Venga, hombre. Nos escucha No, es que, poca no, gente, Fernando. es que tengo que decir pecador también, va el pecado, Bueno, Vale. estamos pero entre no. amigos. José No, Lou. José Lou, ¿Sabe qué ha pasado por aquí también ya con nosotros, no? sí, sí, he visto algunos de los de Vale. vuestro eh, sí, tal y como lo contó él. Pero más allá de solamente, digamos, identificar al padre, pues me dio un mensaje. Ese mensaje es que no se lo podía dar en ese momento. Pero la verdad que os digo, cuando os digo esto es que he hasta llorado. Porque para un sensitivo muchas veces el dar los mensajes no es nada fácil. Y sobre todo cuando son los que tocan aquí, al corazón. Entonces, claro, no es que sea un sensiblero, pero había un mensaje. Eso no era que yo lo viera porque lo tenía que ver allí, en un lugar donde ni siquiera yo sabía que iban a venir. Bueno, yo no conocía a José prácticamente nada por entonces, ¿no? Y bueno, ese es un caso, ¿no? En el cual, pues bueno, los finados tienen mensajes, ¿no? Muchos de ellos para con sus familiares, ¿Por qué? Porque ellos están aquí por muchos motivos.
pueden estar por motivos de incluso para uno, pues el hecho de que hayan hecho, bueno, hayan terminado sus días y no han terminado, ¿no? Cosas que tienen que haber terminado, peleas, rencillas familiares, cosas de cabezonería, ¿me entiende? De decir, no tenía que haber vendido esta casa y la vendí y maldigo al que está aquí dentro porque esta casa era mía, ¿me entiende? Cosas así, ¿no? Y luego hay, pues, ese tipo de mensajes. Os he puesto ese ejemplo para que, bueno, porque Ese ejemplo concretamente es verdad que nos lo comentó José Manuel Lobo aquí cuando estuvo con nosotros y se refería al padre de él y él nos comentaba, yo invito a la gente que vea también ya de camino, que vea también lo que hicimos con José Manuel Lobo, donde él comentaba que era imposible que tú, que os conocías de hacía muy poquito tiempo, que tuviera vinculación, supiera datos del padre como te lo estabas diciendo, ¿vale? Pero bueno, escúchame, como verá, nos quedamos un poquito de tiempo. Yo no quiero dejar de pasar de tu Gigante de la Lágrima. Quiero pasar por 2 o 3 sitios del Gigante de la Lágrima, que me interesa mucho, ¿vale? Hemos hablado de Miraflores, que estamos hablando de un edificio de los años 60, que hasta el 1990 y algo estuvo operativo. Ya el edificio emblemático, como bien tú sabes, desapareció. A día de hoy sí te digo que siguen pasando cosas en ese edificio. Nosotros concretamente, no en ese, pero sí en el pabellón de los infantes, fuimos una vez invitados por la Diputación, que eso lo sigue llevando la Diputación, a que hiciéramos una investigación porque empleados de allí seguían viendo sombras, sonidos y una serie de circunstancias. lo sé, Paco. Pero, exacto. Pero, y es más, en el solar que sigue estando hoy día, se siguen escuchando, yo he escuchado testimonios de gente que inclusive en el solar, que ahora mismo es un solar de albero, bueno, cogido ya por la vegetación y todo el tema, se siguen escuchando voces y se siguen escuchando sonidos extraños que se quedan ahí. Pero para dar un cambio de tercio, yo te voy a pedir que nos hable brevemente, pero sí que nos hable un poquito de, por ejemplo, de lo que es el sanatorio de la Marina, que también está, que creo que es uno de los lugares también más emblemáticos que has ido tú. Bueno, la verdad es que todos tienen su detrás, pues su historia, ¿no? Y más o menos, pues, bueno, triste, trágica. En el caso del Sanatorio de la Marina, puedo decirte de que yo la primera vez que lo visité, creo que fue en el año 2000, recuerdo que fue en el año 2009-2010. Entonces, bueno, pues el Sanatorio de la Marina lo dejaron olvidado a comienzos de los 2000, o sea, el 2002 creo que fue, ¿no? El Sanatorio de la Marina, pues fue un sanatorio antituberculoso para los militares y luego pues lo reconvirtieron en un hospital general, ¿no? Donde las especialidades eran las de pulmón. Allí yo he tenido de experiencias, digamos, positivas en el sentido de que bueno, ha habido gente de que me han hecho incluso hasta sonreír, ¿no? En estas investigaciones muchas veces, pues, te llevas tristeza en otras te llevas, no alegrías, pero cosas que desde que entras a lo mejor en un sitio y hueles a lentejas o hueles a garbanzos y ahora te encuentras con dos que vienen de la mano cogidos y dices, ¿dónde vais? Vamos a por las lentejas. Cosas así, ¿me entiendes? Allí, pues la verdad es que hay un vídeo rondando por ahí en YouTube, el primero que hice, creo que fue en 2011, en 2000, no, esa fue la segunda vez que estuve. La primera vez no hice vídeo. Esa vez llevaba una cámara nueva, una JVC nueva, y se me unió allí, pues misteriosamente empezó a hacer un ruido enorme la cámara cada vez que le daba el zoom hasta que se gripó. Cuando la traje a Mediamar de aquí del campo de Gibraltar y me la vieron, me dijeron que qué había hecho con la cámara, que si la había metido en sal. La máquina estaba totalmente sulfatada por dentro. No lo sé. Yo eso no entiendo de electrónica, tú entenderás más, pero una máquina que es nueva y la abren y está por dentro con una capa blanquecina como si lo hubiera... Es que me lo dijeron y dice que la has metido en sal. Eso, Fernando, si lo hubieras comprado en el Corte Inglés no te hubiera pasado. Allí, pues ese mismo día que... Tenía que meter una cuñita publicitaria. Sí, no, tú tiras para casa, sí. Y de alguna forma, pues son de esos sitios donde estás, que haces todo, digamos, llevas a cabo todas las medidas de seguridad, ¿no? Que tienes que subir todas las plantas,
te tienes que dar cuenta de que no hay ni perros que haya, ni gatos, ni humanos, ¿entiendes? Para que la investigación no vaya luego a estar de alguna forma adulterada, ¿no? Terminé con un cansancio de subir y bajar escaleras y luego empezar otra vez. Allí, pues, de la época de los años 50, finales de los 50, conforme, porque ese hospital lo terminaron, fue uno de los últimos hospitales que hicieron con el tema de la tuberculosis. O sea, prácticamente entró en servicio en el año 59, 60. Bueno, pues a raíz de esa primera etapa, pues había muchos enfermos de tuberculosis que venían de otros hospitales y bueno, pues allí tuve experiencia con algunos. Creo que era un mecánico, un piloto, era piloto mecánico. Este muchacho, pues bueno, de estar allí y de contarme bueno, que sabía que estaba enfermo. Muchos te dicen que no saben si van a salir por sus pies, o sea, lo que te están diciendo claramente es que saben que van a morirse, ¿no? Me preguntan por la familia. En este en concreto, pues, aun estando como estaba, bastante malito, pues no perdía el mal humor, no perdía el buen humor, mejor dicho. Y me decía, pues, que tenían televisión, que veían el fútbol, que la comida era muy buena. Detalles que tú dices, pero ¿cómo es así? Estoy hablando con una entidad que ha fallecido un montón de años. Me está trasladando algo bueno, que porque muchas veces me dicen, Fernando, entiendo lo difícil que es el que tú en ese momento estés recopilando esa información, porque tú cuando entras en ese estado, tú sigues teniendo vínculo con el estado, con lo que es la realidad. Digo, yo generalmente me centro tanto, me concentro para sacarle el mayor, ¿me entiendes? Porque esto es algo que para mí es muy difícil. Yo no entro cada vez que me da la gana. Tiene que haber una predisposición. Más luego que por la otra parte, que es, digamos, la que facilita lo que es la comunicación. Aquí no llegará ni a la Marina, ni a la Cañada, ni a, yo qué sé, ni a Campanilla, ni ningún sitio donde he estado, llegar y decir, voy a sacar yo algo. No, yo sacaré si él quiere que yo saque, o ella, porque ella es la que de alguna forma me ve a mí, también, de alguna forma, para ellos yo soy luz, porque ha sido una de las preguntas que yo, con el tiempo, caramba, yo no le he hecho nunca a ninguna entidad la pregunta de decir cómo me ven ellos a mí. O sea, yo a ellos los visualizo a través de mi mente, y primero se forma y luego le doy rostro a esa energía. Y bueno, ellos la contestación que me dan es que están en mi luz. Bueno, pues si están en mi luz, pues tendré que ser luz para ellos, no sé, o algo me verán como una luz. Son cuestiones bueno, me estoy desviando un poquito, pero vamos, que decirte de ese lugar que tanto cuando he ido solo como cuando he ido acompañado, en este caso también fue con José Loy, con Mercy Jiménez y estuvimos allí. He ido, creo que han sido 4 veces y bueno, decirte de que no es de los más, a la hora de los más, de los que he sacado, digamos, bastante jugo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, pero no la intensidad en el sufrimiento en el que he estado en otros sitios, por ejemplo, sanatorios como el de Portugal, el de Covillar, el de famoso sanatorio de los ferroviarios, que hoy día es un hotel, lo reconvirtieron. Ahí quisiera ir yo a pasar una nochecita al hotel ese. Y de alguna forma, pues, es como si entraras en conexión de una forma más intensa. Tú lo notas porque te metes dentro de lo que es te metes dentro de lo que es esa experiencia, de lo que es decir, la intensidad. En otras circunstancias, Paco, es como se suele decir, no es lo mismo tocar una guitarra que sentir que tocas la guitarra. Pues con esto pasa eso también. A lo mejor, ya te digo, cada sensitivo tenemos nuestro modo de actuación. Y en mi caso, pues disfruto cuando ocurre eso, ¿no? Y bueno, son muchos sitios, ese que tú has mencionado, la verdad es que es un abandono, que al que le guste el tema también del Urbes y de todo esto, pues disfrutaría, ¿no? No es el más grande, son algunos más grandes, pero ya te digo que de las veces que he ido, quizás la vez que fui con José y con Marchi, ha sido la que prácticamente, salvo alguna cosa que grabamos
que no fue mucho tampoco, ha sido de las veces que no he sentido nada. Sin embargo, las veces que yo fui, pues sí. ¿Cómo fue? Vago. Dispara. ¿Cómo fue, Fernando, tu visita al seminario de Nachuelo? Pues mira, casi, porque después de la caminata que me metí, llegué con la lengua arrastrando allí arriba. y encima amenazaba lluvia, que era lo... ¿No te cogió con la fresquita? ¿Te cogió con la fresquita, por lo Sí, menos? no, Sí. no, pero allí te tiras al agua que lo tienes cerca y no veas, el Ya, agua cristalina. ya. Pero no llevaba ni una mala botella de agua. Llegué allí como el que encima me parecía de... ¿Viste la fuente? ¿Viste la fuente? Te tiraste de pleno, ¿no? Sí, La no, fuente de de dos, tres pleno, cañas. ¿no? Las ranas saltaban de allí. Pero que un lugar donde, a ver, lo estuve explorando, en principio, mucho, tuve sensaciones dispares, ¿no? Pero en el contexto de lo que es, digamos, mantener contacto, no. Hay Nosotros otros que tuvimos, dicen que... Mira, es que, perdonadme, pero es que yo estaba en Sierra Espuña, que Sierra Espuña tiene renombre ¿Mm? en el tema del misterio, y una vez más con el amigo José Antón Aboy, y allí no sacamos nada. Y estuvimos pues desde las 6 de la tarde, creo que fue, tuvimos que esperar que se fueran una gente que estaban allí de picnic, y estuvimos hasta las 2 de la mañana, pasando un frío que vaya tela. Pero- Y allí, y pero- sin embargo, y sin embargo, yo notaba, ¿no? Notaba que había cierta energía allí que iba, me perseguía, porque yo, tanto yo como ellos, hicimos cada uno nuestro aislamiento, hicimos un barrido con el tema de videocámara, incluso algún detector saltó, pero no era, yo lo que saqué allí para mí no fue concluyente. De hecho, hay algún documental, creo que es Murcia Misteriosa o algo de un chaval de Murcia, es un fotógrafo, no me acuerdo ahora el nombre. Total, que me invitó a que participara y yo creo que fui el único que dije que no había sentido nada. Yo en esto soy muy sincero. La verdad es que cuando no hay nada, para mí no hay nada. Vuelvo a repetir lo de antes. Espero tener la ocasión de poder volver a ir antes de que lo tiren, sí, y volver a y entonces hacer bueno el dicho, ¿no? O hacer bueno. Pero si yo sacar, digamos, conclusiones, decir, de poder que haya allí, tiene que haber. Yo estoy convencido, pero que no sé, no, la noche no estuvo productiva en ese sentido. nosotros Fernando, fuimos, perdón. No, no, Sí, diré Juanma. fuimos a plena luz de día, un día de picnic así entre amigos, y la verdad que ocurrieron cosas curiosas, ¿vale? Por ejemplo, a mi mujer, pues la cámara de vídeo, la batería se la agotó cuando la cámara había echado 3 fotos en el camino. Luego venía con nosotros un fotógrafo que es Buen, amigo de Félix, un buen amigo mío, que no, que no, y que no tenía nada que ver con el misterio, Fernando. Una persona que iba por hacer fotografía, él sí. no sabía lo que era el misterio, o sea, no le llamaba la atención. Y hay un momento dado que él me llama cuando estábamos en las habitaciones superiores, en una de las ventanas que daba al exterior, y Ujú. él me aseguraba, dice, Paco, yo he visto pasar un monje por esa ventana. Digo, ¿esa ventana? Sí, ¿Cómo coño vas a ver pasar un monje? Si en esa ventana tú te asomabas a la ventana y lo que había era blanco, no había nada. O sea, no había. Dice, sí, yo he visto pasar un monje por esa ventana y él me lo aseguraba. Y te puedo decir que él iba por hacer fotografía fotógrafo. De misterio no había visto sí. nunca nada y la verdad que se le cambió el cuerpo a la criatura. Mira, yo porque me he dejado siempre de atesorar, ¿no? Bueno, y de que me den ejemplos, ¿no? Gente, pues, desde el propio Fernando Jiménez del Oso, la cual tuve, bueno, el grandísimo honor de conocerlo en el año 85 en Algeciras, en una conferencia que dieron. Juanjo Benítez, que también era ponente ese año. Gente como Argumosa, gente como Paloma Navarrete. En el tema de lo que es sensitivo, el hecho de que un sensitivo esté, digamos, en un recinto. No quiero decir con esto de que ahora resulta que los sensitivos vayan a ser imprescindibles, ¿no? Pero de alguna forma el hecho de que haya un sensitivo en un equipo de investigación, si el fenómeno está para que se dé,
hay un porcentaje más alto de que sí no hay un sensitivo. Y te voy a decir por qué. Cuando yo hago una investigación, obviamente si a mí me contestaron, ¿no? Entonces cuando pregunté que cómo me veían, esa energía inteligente que está pululando ahí, ellos pues de alguna forma ven en un sensitivo un canal, o sea, ven una forma de poder, digamos, decir, oye, que estoy aquí. Y si ellos quieren manifestarse, si ellos quieren, si se muestran participativos, pues ya te digo, es un complemento que yo, la verdad, no lo descartaría. Mm, Yo he conocido mucha gente dentro del mundo de la investigación, sensitivos yo soy respetuoso a la hora de catalogar a personas, me pueden decir comentarios de los más descabellados y por ello no me voy a reír, ni me voy a, ¿me entiendes? Yo escucho a todo el mundo, ya luego lo que piense, pero lo pienso para mí, no para tener que reírme ni decir nada malo de nadie. Pero si se puede incorporar a un grupo la figura de un sensitivo que tenga, pues, hombre, que tenga la facultad desarrollada y que pueda, pues sería bastante bueno, ¿no? Yo creo que, vale, la fotografía puede ver lo que a lo mejor los humanos no ven, ¿no? O las grabadoras pueden grabar lo que a lo mejor tus oídos no pueden escuchar en ese momento. Pero la investigación del sensitivo a ver, va más allá de cualquier aparato. Y aparte del péndulo, Fernando, ¿hay otro elemento en el que te apoyes, que le des tú cierta confianza? La bola. Básicamente me autohipnotizo con la bola. Lo que pasa es que, claro, el péndulo es mejor, es más llevadero. La bola es para una investigación estática, pesa más, ¿no? Claro, una bola pues la mía pesa por lo menos los 8 o 9 kilos pesa. Y es grande, es de 200. Y bueno, el péndulo para lo que es, digamos, el péndulo es el chivato. El péndulo te está diciendo, aquí hay energía. Ahora venga, ahora tu trabajo, yo soy el mío, ¿me entiendes? Si el péndulo no detecta ninguna anomalía, pues ya sabes que te tienes que mover, ¿no? La bola es cuando haces, por ejemplo, una investigación en un lugar estática, vas a una casa y no tienes que moverte. O sea, sabes de que ya, por ejemplo, hay una estancia que tiene infestación, ¿no? Y ahí, pues sí, te la pones delante, te autohipnotizas y a raíz de ahí, pues, ves, ¿no? Pero ya más, bueno, y mi protección. ¿Qué utilizas como Pues yo protección? un pentáculo. Yo llevo mi pentáculo. Un pentáculo que tengo desde hace ya mucho tiempo de plata y bueno, me lo pongo y cuando estoy con eso a veces me he escapado en tablas, pero bueno. ¿Qué es un pentáculo? Un pentáculo es básicamente, pues mira, a ver si tengo por aquí alguno y te lo digo. Etcétera, ¿no? Este es el pentáculo. Vale. 5 puntas. Que más de una vez te lo he visto yo colgado de tu cuello. Sí, porque los estoy limpiando. Sí, ese es que me lo quito solamente para limpiármelo. Le doy un saumerio, lo pongo a la luz de ciertas velas y luego al sol. Y ya está, y me lo cuelgo. Así se descarga digamos, porque obviamente se carga, ¿no? De energía negativa o se carga. En positivo o negativo se carga de energía que no te transmite inestabilidad una vez que ya está, lo limpio y ya está, y no pasa nada. Pues básicamente eso, Paqui. El péndulo es el que más utilizo dentro de porque es un medidor que para mí me ha funcionado siempre y bueno, la bola ya te digo es no sé. Para ayudarte a concentrarte, ¿no? Sí, claro. Es que la bola lo que hace es autohipnotizarte, ¿no? O sea, te estás, digamos, pues de alguna forma concentrando para que te quede la mente en condiciones de poder empezar esa visualización. Que con el tiempo, con los años, pues, ¿me entiendes? Vas cogiendo, digamos, un poquito de soltura, ¿no? Eso es algo que en principio, porque a mí mucha gente me dice, bueno, es que eso de que tú entres, eso es como os comentado antes, tampoco siempre, esto no es, digamos, algo que sea efectivo el 100% de las veces. A veces he tenido pájaras que digo, no puedo, porque he llegado, me ha empezado a doler la cabeza y no puedo.
y me he tenido que relajar, han pasado un par de horas y luego lo he intentado otra vez, entonces sí. Vamos, que entiendo que eso es lo más efectivo para mí, el péndulo. No, vamos. Fernando, ya que has estado hablando de Jiménez del Oso y JJ Benítez, Ujú. la zona de Barbate y todo eso Sí, es muy peculiar también por los ovnis, de sí. avistamiento. ¿A ti te interesa también el tema o Mira, has no, no. tenido alguna Yo, experiencia? mis inicios fueron en la Mejor. ufología. Prácticamente yo recuerdo que, de hecho, tuve mi experiencia, no sé cómo andamos de tiempo, pero vamos, la relato rápidamente. Nos quedan más o menos un cuartito de hora y tenemos que Ah, hacerte por lo menos una pregunta o dos más cada uno. Aunque vale, pues mira, abrevia. años 80 venía por la carretera de la Ruta del Toro con un camión cargado de recambio, sí, tubos de escape de coche completamente. ¿Sabes? Y al llegar a la altura de Charco Redondo, de la zona militar de Charco Redondo, donde está el pantano, pues veo que se me refleja era un camión Mercedes, en lo que era el cristal, pues veo como unas lucecitas, ¿no? Unas luces azules. Y bueno, me quedo mirando y digo, ¿esto qué es? Yo no llevaba radio en el camión, no había nada que se reflejara. Y bueno, pues cojo, aminoro y digo, esto lo tengo yo encima, porque me incliné la cabeza, no lo podía ver por el cristal, saco la cabeza, ahí estaba. Un bicharraco, Paco. Aquello no sé lo que me diría, yo he puesto, vamos, porque estaba por encima mía muy cerca, ¿De qué 200. tipo? ¿Triángulo? ¿De Mira, puro? ¿Ovalado? tenía una forma era como la punta de una flecha. Era un triángulo isósceles, pero la base la tenía, en vez de ser base recta, era una punta de una flecha. Con 3 puntos de bajo a lo largo. Tenía luces en el vértice y en los lados y en el otro vértice central. O sea, eran 4 luces, pero era un triángulo. Aquello, yo me bajé del camión, lo dejé en plena carretera, una carretera que era malísima, una carretera, recuerdo que sería, no sé, no era muy tarde, serían las 10 de la noche, por ahí. Y me bajé y miré para arriba y aquello era un ruido monofrecuencia, no sé, un ruido como si pasar por una zona donde hubiera una torre de tensión o algo parecido, ¿no? Y aquello pues giraba al contrario que el reloj. En vez de girar a la derecha, giraba a la izquierda. Me quedé mirando aquello y a esto que, bueno, pues llegaron aquí unos chavales, porque llegaron unos chavales me acuerdo que era un Renault 25 blanco, y salieron del coche y durante un tiempo no me preguntaron, doblar el cuello para arriba y ponerse a mirar aquello. Cuando llevaron un rato me dicen, ¿eso qué es, tío? Digo, yo no lo sé, pero bonito es. Fíjate tú, ¿no? La contestación que tenía. Se Para que quedaron, pues, que se más gente, quedaron... que no es Dime. el típico testimonio en tu caso de que lo ves tú solo, o sea, que No, no, estaría mal. no. Estos chavales, pues ya te digo, eran de la línea, porque me pidieron después que si podían ir detrás mía. Y ya no querían coger quitarse del medio, sino que detrás mía, que tardamos de llegar porque, a ver, por aquella carretera echaríamos hasta el cruce. Entonces no había autovía aquí de la zona esta del campo de Gibraltar ni nada, o sea, que tardamos un rato grande hasta llegar aquí, pero vamos, ellos me dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y digo, pues no sé, yo me voy allá, ya aquí, porque aquello estuvo durante 6 o 7 minutos, no hacía otra cosa que girar, se definía, ¿no? Aquello tenía que ser un metálico y tendría que tener, pues, una envergadura, pero ya era grande. Y la forma es que, ya te digo, yo luego he visto, ¿no? El que sea, el que le guste la Guerra de las Galaxias, si ves un crucero imperial, Sí. pues era como si fuera un crucero imperial, perdón, pero dando vueltas sobre su... Y bueno, pues estuvo así durante ese tiempo y la verdad, pues para mí, además en los años en que lo vi, es que después de eso, Juanma, se sucedieron otros avistamientos. A mí me confirmó José Antonio Caravaca y Andrés Gómez Serrano, pobre de Andrés, me estuvo explicando de que por esa fecha, incluso antes y después, ¿no? Eran los años, digamos, de toda la zona aquella como un punto bastante caliente dentro de lo que es la ufología. Ahora ha vuelto otra vez a hacerlo, ¿no? Pero tengo que decirte que para mí, hombre, eso es el sueño de cualquier amante de la ufología,
lo vi y aunque no dejó en mí, no, digamos, un impacto de decir, eh, no se lo conté a nadie durante un tiempo, hasta que, bueno, hasta que pasaron unos años y ya, bueno, pues ya sí se lo conté, ¿no? Una de las primeras personas que se lo dije fue al difunto de Andrés Gómez Serrano. Y bueno, pues eso dentro de la ufología, luego a mí lo de tener que estar permanentemente mirando hacia arriba me llegó a cansar un poco, Paco. Y después, pues, sabiendo de que lo mío era de otra naturaleza, ¿me entiendes? Pues creía oportuno digamos, centrarme más en el tema de la parapsicología, ¿no? Parapsicología, ocultismo, porque yo también he hecho mis pinitos, ¿no? Con grupos espíritas y demás. Bueno. Fernando, bueno, como tú sabes, a nosotros, por ejemplo, nos encanta las leyendas y antes hablábamos del monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles que tiene entre ellas muchas leyendas. A ver cuándo me lleváis ¿De leyenda? algún sitio de leyenda. Bueno, yo te decía, por ejemplo, en hay leyendas muy bonitas como la Cruz del Lesijano, la Cueva de la Mujer Penitente, cosas que están muy curiosas, y hay hablábamos de un edificio que es del siglo XV. Sí. Y es un edificio que, entre otras cosas, su fundador, que fue Fray Juan de la Puebla, dijo que cuando alguien osara hacer una modificación o demolerlo, que sobre la montaña de Los Ángeles llovería fuego. Y curiosamente, entre años 1498 y 1655 se producen 3 incendios que prácticamente el monasterio casi desaparece, les digo. Que es un sitio que tiene leyendas muy curiosas y que estoy seguro que habrá mucha gente que si lo bichea le va a encantar ese sitio. Aparte de lo bonito que es el viaje, a pesar de que sí es verdad que es duro y es un poquito fuerte, pero lo bonito que es la vegetación que allí hay y todo. Como nos queda muy poquito, vamos a tratar de dar la última vuelta. Uno de tus temas también, que sé que te apasiona, son los naufragios. Sí. Y a mí me ha dicho una persona que vive muy cerca mía, posiblemente esté en la planta de abajo todavía, con Candela, que te preguntara por el naufragio donde más personas fallecieron, que precisamente no es el Titanic. No, fue el Wilhelm Gustloff. Efectivamente. ¿Por qué no nos habla un poquito de él? Brevemente, porque ya te digo, se nos echa el tiempo encima. Bueno, estamos en los últimos prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán se está replegando hacia el centro, huyendo de lo que son el avance soviético, y en la llamada Operación Aníbal, que es la operación que utilizan el nombre que le dan los alemanes, ¿no? Para embarcar tanto a civiles como a militares y llevarlos a puertos seguros, ¿no? Entre, bueno, puertos más al interior de Europa, pues ellos se querían entregar a los americanos, venían huyendo de los rusos, ¿no? Bueno, pues uno de ellos fue hubo varios, ¿no? Estuvo el Steuben, estuvo también, en fin, bueno, centrándonos en el Wisles, en Gustloff, un barco que fue construido en Alemania. Era un prototipo que para la fecha era un barco con una tecnología superior a lo normal, ¿no? El barco pues perteneció a la Sociedad de Sonreír por la Alegría, que era una sociedad nazi de la juventud hilariana. Hacían cruceros de lujo, ¿no? Luego, pues ese barco pues, se convirtió en barco hospital, estuvo durante un tiempo como barco hospital. Y bueno, fue durante ese tiempo, hay quien dice de que cuando sucedió esto, el barco no era un barco hospital, sí era un barco hospital. Lo que ocurre es que los alemanes estaban prácticamente desesperados porque sabían de que toda aquella parte, ¿no? Todo lo que era el mar Báltico, estaba infectado de submarinos rusos, ¿no? Entonces lo pintaron de gris, ¿no? Como si fuera un transporte. Entonces, bueno, pues salió del puerto de Danzig, Polonia, y bueno, cuando llevaba prácticamente pues unas horas navegando, el submarino, el S-13, un submarino ruso, pues lo torpedea, ¿no? Son 3 torpedos, uno en la proa, otro en la zona de la piscina, bueno, la piscina estaba llena. El barco, la verdad es que llevaba una cantidad de criaturas enormes. En el barco, bueno, irían con decirte de que podía llevar
Yo, a raíz de mis investigaciones, te podría decir de que la cifra oficial fueron, bueno, oficial, 9.500 y yo te puedo decir de que podríamos llegar hasta las 12.000 almas, las que iban esa noche en ese barco. El barco tenía la piscina llena de enfermeras alemanas de la aviación. En el barco pues iban civiles, iban niños, iban soldados que estaban pues heridos. Y bueno, pues este joven capitán Marinesco, el comandante del submarino ruso, pues bueno, pues le da tres torpedacos y lo echa al fondo. En la tragedia pues muere, pues creo que se salvan 900 personas de todo el pasaje. ¿Por qué no se sabe mucho de este barco? ¿Por qué era nazi? Porque de alguna forma hicieron de creer de que el barco llevaba armas. No es correcto, no es. Yo te puedo decir de que y yo la verdad es que vamos, no es que vaya a estas alturas de congeniar con los alemanes, no, porque la verdad es que hicieron verdaderas atrocidades. Pero los rusos tenían detrás de sí, no sé si provocado por los mismos alemanes, ¿no? Pero ahí era una cruzada ya la que tenían y los rusos, los comandantes rusos cobraban en medallas por tonelada de barco hundido. O sea, si me hundías un transatlántico como el Wilhelm Gustloff de 45, 50.000 toneladas y, pues imagínate las condecoraciones porque luego este comandante ruso tuvo muy mala suerte. Terminó alcohólico y hasta título póstumo bastante después, creo que fue en la época de, no sé si fue en la época de Brezhnev o en la época, le dieron la medalla, ¿no? Como héroe. Pero yo en el capítulo del Guslo considero de que, como en otros capítulos, ¿no? Mm, yo el hecho de que un barco, pues, sabiendo de que no es ninguna, simplemente están huyendo. Ya te digo que es que vale que sí, que fueran soldados, pero no era un barco que de alguna forma llevaba escolta. El caso es que llevaba escolta. Y incluso uno de los barcos que le escoltaba tuvo que darse la vuelta porque tuvo una avería y el mar estaba embravecido y congelado de frío. Los pobrecitos no tenían ninguna prácticamente. Escapatoria. No había escapatoria, porque el que no moría dentro del barco, al lanzarse al mar a una temperatura del mar Báltico en pleno enero, pues la verdad es que estaban condenados. Una triste historia, olvidada, ¿no? Porque a mí muchas veces me fastidia, ¿no? Que cada vez que se hable de un naufragio célebre, pues tengamos que poner el Titanic, ¿no? El Titanic lo que ha tenido que fue un cúmulo, ¿no? Sí, es como una tragedia griega, ¿no? Es como, porque hay, digamos, muchos episodios de heroísmo, otros de villanía, de gente que se resistía la orquesta tocando. Tú lo juntas todo y forma, pues sí, una película que hicieron después, ¿no? Claro, es que, pero hay quien realmente, pues mostró, pues incapacidad y mostró inexperiencia y fue la tripulación. ¿Por qué? Porque un barco que, si tú tienes un vigía que no tiene prismático y va sobre un mar que no hay luna y no ves de las olas romper contra ningún objeto, tú no puedes ir a toda máquina. Y que pensaba que era indestructible. Exactamente, y le veo la leyenda. No, eso es un mito, por lo visto. Sí, nunca se habló, ¿no? De que fuera el insumergible. Sí, hay bueno, ¿Sí? dentro del episodio de cobardía, ¿no? Del propio propietario de la compañía, de Bruce Eastman, él sí mantuvo de que el barco era, ¿me entiende? Porque decía de que el barco era como retar a Dios, ¿no? A la hora de cuando lo construyeron, le querían, bueno, él y sus gemelos, ¿no? Tanto el Olympic como el Britannic, que también tuvo la misma zona. El Britannic se hundió con una mina, ¿no? La verdad que esos tres barcos es curioso porque, más allá de lo que es el desastre del Titanic, los barcos estos de la clase Olympic, pues en la White Star, pues la verdad es que fueron en su día los aparatos, son las máquinas más grandes, ¿no? El Titanic era el aparato, era la máquina, digamos, que tenía, digamos, más envergadura, el barco mayor, y las máquinas que flotaba, que tenían unas proporciones muy grandes, ¿no? Las máquinas que tenía eran unas máquinas que en aspecto técnico había cosas que para mi modo de ver no estaban tan bien, ¿no? Se ha hablado también de que la chapa con la que se hizo el Titanic, Los remaches, ¿no? sí, pero que la chapa en sí era una chapa que por esa fecha
en las minas y luego las acerías que sacaron de donde salieron esas planchas, pues ese acero se tornó muy frágil, que posiblemente, bueno, pues ese acero también contribuyó como un incendio que hubo en una sala de calderas que pudo también haber. A ver, lo del incendio también, ¿no? Una carbonera que ardió y estuvo ardiendo pues prácticamente 3 días. Hay muchas cosas que han salido después, ¿no? No se sabe si es para alimentar el mito o de alguna forma, porque claro, yo he leído... Bueno, también se decía que no chocó con un iceberg, sino que chocó con otro barco por el reflejo. Y que lo hundió un submarino y que la culpa fue de la Luna, porque la Luna, vamos a ver, y que iba también un sarcófago y que el sarcófago de una momia había maldecido el barco. Yo he escuchado muchas cosas que prácticamente no tienen ni pies ni cabeza. Eso fue un cúmulo de errores humanos. Errores humanos. Y estar en el peor momento, en el peor sitio. Y claro, pues es lógico que, bueno, quién sabe si a lo mejor, pues no lo sé, pero si hubiera dado un golpe de lleno en vez de darle de refilón, pues a lo mejor los mamparos hubieran aguantado. Pero claro, el Titanic tenía unos fallos de diseño también que la cubierta, digamos, donde llegaban los estancos era hasta la cubierta. O sea, de ahí para arriba el agua podía saltar y podía incluso con 3 o 4 mamparos, podía haber aguantado, pero el quinto era el crucial y ya pues prácticamente pues y la zona de caldera, la número 6, que es la que también llegaba. El Titanic es algo que para mí siempre, hombre, yo he sido, de hecho tengo libros, verdaderas joyas, ¿no? Hasta en inglés, ¿no? Tengo el bestseller de La noche sigue viva. Tengo el descubrimiento del Titanic del año 85 con muchas fotografías de Robert Ballard, que fue el que descubrió el pecio en el año 85. Yo nunca lo he visto como decir, oye, el que hayan alimentado el mito bueno, de la indestructibilidad, de esto, para mí queda claro que fue un desastre sin más. Un desastre provocado por una cadena de errores, ¿no? Desde el puente, ¿no? Y bueno, pues ahí pues lo único que tuvieron mala suerte, incluso para que el barco que estaba más cercano, que era el Carpathia, pues lo confundiera con que los cohetes que estaban lanzando de socorro, pues creían que eran señales de la compañía. Había varios barcos que estaban detenidos, como el Mount Temple, como otros barcos que estaban cercanos, y claro, pues allí se veían luces, y desde el Carpathia el capitán Lord pues creía de que el barco estaba haciendo señales de su compañía. La suerte para la mayoría pues estaba... Hombre, pero si tú me dices a mí de 1.500 personas hasta 9.000 que fue en el Guslo, pues la diferencia es enorme. Abismal. Fernando, es que, claro, sí. Una película de miedo que tengas favorita que nos va a venir muy bien. Esto tenemos una encuesta, Fernando. Que no sabemos qué ve estos días y os estamos preguntando. Y nos estamos dejando orientar por nosotros. Yo de cine de terror no soy mucho. La verdad es que a mí me gusta mucho, eso sí, las películas en blanco y negro. Me gusta mucho, ¿no? Como por ejemplo El vampiro de Düsseldorf. Me gusta también ¿El vampiro películas de Düsseldorf. El vampiro de Düsseldorf. Me gusta películas como por ejemplo esta de Metrópolis, del director alemán Fritz Lang, que es cine mudo. Me gusta mucho el cine mudo. Me gusta también películas como por ejemplo El acorazado Potemkin, que habla de la Revolución Rusa de 1917. Son películas que, claro, al ser mudas, pues tienes que meterte dentro de la película y descifrar qué es lo que... Claro, porque la traducción son pedacitos. El gran dictador. El gran dictador, hay mucho, claro. Y bueno, pero que como cine de terror, la verdad, no soy mucho de cine de terror, ¿no? Policíacas y demás, y ya te digo, hay algunas, por ejemplo, 1984 de Orwell, esa sí me gusta, ¿no? Qué buen año. Y bueno. A ver, mi jovencito Frankenstein, que le vamos a dejar que haga la última pregunta. No, dale. La última pregunta. El fallecido, cuando se va, la energía, ¿se va a otro plano, se queda aquí o se reencarna? Vamos a ver. Por ejemplo, para la persona que no ha realizado el tránsito, o sea, que se ha quedado en una interfase. Mira, imagínate, te pongo un ejemplo. Una persona tiene un accidente, le revienta una rueda y empieza a dar vueltas de campana. El coche y muere, ¿no? Muere, fallece en el acto.
Esa persona le ha llegado a la muerte de una forma que él no esperaba. Por lo tanto, él ha fallecido y para esa energía que luego libera ese cuerpo, él está vivo. Esa clase de entidades son las que nosotros podemos luego comunicarnos con ellas, las que se han quedado, las que se van, se van. ¿Me entiendes? Yo he querido contactar con mi hermana fallecida y mi hermana se fue. Lo he intentado muchas veces y no lo he conseguido. Son personas que por alguna razón se han quedado aquí. La mayoría porque no sabe que están muertas. ¿Me entiendes? Pero si una persona que se entregue a la muerte porque pueda tener una enfermedad y se entrega a la muerte para no sufrir, prácticamente, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Sabes qué? Y se va. Es que básicamente lo que hago yo es intentar de que reconozcan que han muerto, que han fallecido y que tienen que ir a donde tienen que ir. Entonces, exactamente. Pero eso no se puede hacer con cualquiera. Las personas que fallecen, si son personas que de alguna forma se han quedado en esa interfase, con ellas se puede contactar, se puede de alguna forma entablar una conexión. Con las que ya han pasado al otro plano, ya no, ahí no hay vuelta atrás. ¿Y reencarnación de alguno podría ser también? Yo creo, yo soy fiel a que existe la reencarnación. De otra forma, no entenderían nada de lo que hago. Claro, está claro. Yo creo que todo el mundo que nos dedicamos a esto, o todo el mundo que está en este mundo, y yo al fin y al cabo, preguntar si hay alguien aquí y todo eso, y si no piensa en eso y no cree en eso, no tiene sentido ninguno. Yo creo que nosotros cuando fallecemos tenemos ahí esa energía que es inteligente, puesto que nos acompaña la inteligencia hasta el momento de dar el último aliento. Desaparece, como se suele decir, el envoltorio, pero esa energía queda. Y de alguna forma, pues ya te digo que hasta que de alguna forma está el sensitivo de turno, y ayuda, ¿no? a que esos tránsitos se lleven a cabo y tengan que ir a ese espacio, a ese lugar donde van, ¿no? Donde van esas almas, ¿no? Pues de alguna forma me han preguntado mucho, bueno, ¿y dónde van las almas? Bueno, las almas van a un sitio que supuestamente mejor que este tiene que ser. Y seguro estoy de que yo, os digo la verdad, yo nunca mezclo lo religioso, ¿no? Con esto, ¿no? No me gusta. No me gusta porque yo siempre que se mezcla la religión con esta disciplina, siempre empiezan a salir, ¿me entiendes? A salir las aristas y puede llevar, digamos, a interpretaciones bueno, que pueden ser erróneas también. Por eso yo dejo a un lado lo que es mis creencias que puedan ser de la religión que sea y luego pues hablar de forma distendida, de la interfase, de los motivos que llevan a que personas se queden ancladas en estos sitios, de todo eso, ¿entiendes? Pero básicamente está muy bien, ¿no? De que quien sea cristiano, pues que piense como cristiano, que lleve el que sea protestante, que piense el que sea judío, el que sea todo, ¿me entiendes? Pero nunca mezclar la religión. No, yo, al menos, para evitar, luego si se quiere hablar ya de religión, pues hablamos de religión, pero mezclarlo con esto, no. Todos van al mismo sitio al final. Sí, ¿no? Es como he visto por ahí, ¿no? Después de que termine la partida de ajedrez, el peón y el rey van a la misma cajita. Bueno, Fernando, nosotros seguramente, bueno, como nos pasa siempre, se nos quedan preguntas en el tintero, muchas preguntas en el tintero. Te emplazaremos para otro día, pero vamos a finalizar y yo contigo me gustaría finalizar con una frase que evidentemente no es mía, porque yo no tengo esa facilidad de palabras, pero un tal Rubén Darío decía más o menos una cosa así, decía que dichoso el árbol que es sensitivo, si más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, y mayor pesadumbre que la vida consciente. Y yo creo que esa frase a ti te viene como anillo al dedo. Perdona, yo te iba a decir una cosa. Yo hubiera dado lo que fuera por ser alguien que no tuviera nada de esto. Yo entiendo que no tiene que ser fácil. No. No tiene que ser fácil vivir con eso. Y te digo la verdad, y te digo la verdad, no entiendo cómo hay gente que incluso se puede llegar a lucrar, a hacer llorar por hacer llorar,
y de montar los shows estos que montan con toda esta temática. De verdad que no. Pues por eso, Un sensitivo tiene que ser humilde, tiene que ser muy honesto y al menos intentar, en la medida de lo posible, de lo que aprenda de eso, pues guardarlo para sí. No hacer de esto lo que... Bueno, hay mucha Y gente para ayudar a otros. por eso es importante y por eso te agradecemos que la Es facultad, es una visión... la sí, facultad que tú facultad. tienes Es que, la utilices en ayudar a otro es que tipo de, cuando a me otro dicen, tipo de personas. cuando me dicen que es un don, no lo considero que sea un don. Yo soy mortal como cualquiera de vosotros. Que haya nacido de esa forma y esa facultad la haya desarrollado y la haya mantenido, vale, eso lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Yo no soy nada especial, yo me considero que hay muchas personas que si deciden de tirar para adelante con esto, pues me hubiera gustado mucho de tener, ¿no?, a gente de decir, yo quiero, ¿no? A ver, no haber sido ningún maestro para nadie, pero decir, oye, tira para adelante porque ya que lo tienes, pues, pero si me preguntan, de nacimiento hubiera dicho, no quiero nada de esto, porque muchas veces se rompen corazones y se hurgan el tiempo y heridas que se tienen que reabrir, ¿me entiendes? Y cosas así. Y la verdad es que no, lo grato que te pueda resultar el trabajo, muchas veces pues te tienes que ir con... Asimilarlo, aprender a vivir con ello. Sí. No, sí, es que ya como quien dice, ya acostumbrado estoy, ¿no? Pero que veo de que, no sé, la figura del sensitivo yo la veo desde esa forma, no la entiendo de otra forma. Y lo de la reencarnación, pues obviamente, seguidor de que sí, de que esto ni mucho menos tiene que acabar aquí. Bueno, pues lo dicho, vamos a finalizar y agradecerte, Fernando, tu paciencia y tu amabilidad por atendernos y emplazarte para otro momento, para seguir con esta conversación que se nos han quedado, ya te digo, muchas lágrimas de sangre por visitar contigo, ¿vale? Bueno, pues nada, que encantado de haber estado este rato con vosotros y para cuando queráis, aquí me tenéis. Nada, pues muchísimas Muchas gracias. gracias, Fernando. Venga, Muchas buenas noches. gracias, Fernando. Un abrazo. Un Gracias, abrazo. Fernando. Gracias.